Bienvenidas y bienvenidos a Todo Bien, pero el podcast donde hablaremos de lo que todos vivimos, pero pocas veces entendemos a fondo. Yo soy Adriana, soy psicoterapeuta sistémica. Yo soy Alejandro, psicoterapeuta psicoanalista y cognitivo-conductual, y hoy vamos a hablar de procrastinación. ¿Qué es? ¿Por qué aparece? Y cómo construir disciplina sin castigarnos. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien. ¿Y tú? Excelente. Me encanta este tema porque justo me pasó esta semana. Estaba tratando de organizar el escritorio y cuando comencé a organizar el escritorio dije, debo de una vez hacer este informe, esta silla está, voy a limpiarla, y me puse a pajarear, digo yo, como los pollitos, pico aquí, pico allá, pico allí. Y algo que me lleva 5 minutos, 15, si lo hago bien aplicado, se me fue en 4 horas y no lo terminé. Terminé parcialmente todo. Y justo me encanta este tema porque siendo humano, reconociendo que tenemos virtudes, defectos y hábitos que debemos mejorar, procrastinamos. Yo creo que todos procrastinamos en algún momento y honestamente yo también el día de hoy estuve procrastinando. ¿En serio? Digo, como ustedes deben de saber y como tú ya lo sabes, hacemos investigación antes de cada episodio. Nos llevamos nuestra tarea y estudiamos para darles la mejor información. Pero el día de hoy estuve viendo videos, estuve revisando notas y mensajes que recibimos por parte de ustedes. Terminé de estudiar justo cuando nos encontramos para empezar a grabar. Y si esto les pasa a ustedes también, pues creo que están en el lugar correcto. Sí, totalmente. No vamos a vender fórmulas mágicas, o sea, sé que somos terapeutas y quiero ser muy claro en esta parte. El hecho que ustedes escuchen algunas herramientas no es dar terapia, no es que lo utilicen porque nos pasa. Escucho este tip mágico, entonces ya, con esto me doy terapia. No, es entender el por qué pasa esto. Vamos a analizar esta forma, definirlo, porque tenemos a veces dudas también. Me pasa que cuando me llegan algunos pacientes en terapia y dicen, tengo procrastinación, pero no lo entienden y confunden esta parte. Entonces es esta parte del definirlo, qué ocurre, cómo lo exploramos, y desde el ámbito sistémico, de parte tuya, cognitivo-conductual, mirar qué herramientas son las correctas. Así es, ¿cuáles son las técnicas que podemos utilizar? Definir el término, saber que no es flojera, que es algo diferente, por qué ocurre, qué vamos a hacer. Vamos a hacer pequeños retos para que también ustedes nos vayan compartiendo si les funcionan, si no les funcionan. Darles más formas de atravesar estas situaciones en donde nos quedamos atorados. ¿Te parece si comenzamos entonces? Empezamos. ¿Qué es la procrastinación y qué no es? Mira, comencemos en la parte de la definición. ¿Qué procrastinación son los hábitos que tenemos nosotros? Mucha gente lo llega a confundir con las cosas que yo dejo hasta el final. Entonces, que me desordeno, que tengo que hacer las labores de la escuela, tengo que hacer un informe y espero hasta el final. Pero esa parte no es como tal procrastinación. Es más abstinencia, es más pereza. Que sí existe la procrastinación activa y la pasiva. Que en la procrastinación activa es justamente eso. Esperar al último momento, pero para sentir la adrenalina. Y hay mucha gente que sí trabaja eso y le gusta trabajar de esa manera. No, yo espero hasta lo último porque me concentro más y entonces comenzó a trabajar bien aplicado, con bien entusiasmo. Pero como tal, la procrastinación es el hábito del desorden de cómo organizo las cosas, cómo trabajo hacia un cierto rumbo. Me encanta la costumbre latinoamericana de que cuando nosotros vamos a organizar la casa, ponemos la música a todo volumen y comenzamos a organizar cocina. Pero faltó esto. Y entonces ya me voy para la sala. Y de la sala entonces ya me fui al garage. O lo que tenía en un principio, que era la cocina, ya lo comencé en una organización completamente. No terminó nada. Y esa es la base de la procrastinación. El estar yendo de un lugar a otro, porque me acordé a la hora de estar sacando las cosas del refrigerador que no había regado la planta, y a la hora de querer regar la planta que olvidé ir por el vaso que dejé en la parte de atrás, etc. Te hablé de la procrastinación activa y ahí como que hay una subdivisión, ¿no? La procrastinación cuando comienzo, porque yo soy muy motivado, entonces comienzo, quiero hacer un informe o quiero comenzar a redactar, quiero tocar un instrumento, quiero aprender algo nuevo y lo dejo.
O la procrastinación final, que espero hasta último momento, que es la que mayormente conocemos, hasta último momento es que comenzó ya a trabajar rápido, con prisas y demás. En esa parte es el otro tipo de procrastinación activa. Entonces se dividen en esas dos procrastinaciones. Una procrastinación pasiva es también algunas que podemos identificar cuando hay algún tipo de trastorno, como la depresión, el trastorno por ansiedad. Físicamente no nos es posible continuar con esa actividad que queremos realizar. Entonces hay que entender que la procrastinación es algo involuntario, es un hábito involuntario. Correcto. ¿Y por qué hablo de hábitos? Porque nosotros no nos damos cuenta y ya lo tomamos como excusa. 5 minutitos más. Y comenzamos a justificarlo, ¿no? Cuando son las tareas más difíciles o ya comienzo con alguna excusa de cuando me siento inspirado lo hago, entonces hoy no puedo. No voy a estudiar porque no tengo la concentración y necesito la concentración. Y hay una marca interesante en la procrastinación, es que esto es por factores también de perfección. La autoexigencia hace también que no podamos terminar con estas tareas porque queremos terminarlas de una forma perfecta. Y creo que también ese es uno de los puntos que tenemos que revisar. El clavarnos en la perfección hace que no lleguemos al fin que estamos buscando. ¿Es más de emociones o de creencias? Es de ambas, porque se disparan en el sistema familiar, en el trabajo, en la sociedad. Es importante que empecemos a mapear la emoción y el contexto en donde se está presentando. Lo entiendo. Parte porque es miedo al fracaso, ¿no? La ansiedad por la incertidumbre que nosotros nos genera. Y si no lo hago bien, que es lo que te decía, por ejemplo, la parte de la perfección, la ansiedad, las crisis que nos dan, el miedo de equivocarnos, se convierte en una amenaza, en el castigo. ¿Qué pasa si no lo hago? Esa amenaza interna que nosotros comenzamos a idealizarla, ¿no? Esa parte es, creo, como culpa. Sí, culpa y miedo a sentir vergüenza. Andale. También es miedo a equivocarse y ser juzgado o que el entorno familiar no lo vea bien o el entorno del trabajo no lo vea bien. Generalmente cuando recibían algún castigo, cuando las cosas no salían en tiempo y forma, pues la tarea se volvía una amenaza constante para la persona. Ese malestar que nos genera a corto plazo, ¿no? Tengo que hacerlo. Cuando estamos en el trabajo, qué pereza, cuando estoy estudiando, tengo que estudiar para el examen. Y comienzan a salir muchas otras circunstancias, que son los distractores, los famosos distractores, que es lo que identifica como tal la procrastinación, ¿no? Prefiero hacer otra cosa que darle la prioridad a la tarea en sí. Sí, algo que sea más satisfactorio inmediatamente, algo que nos segregue dopamina en lugar de cortisol. Justamente eso. Me gustaría entonces que tocáramos para entenderlo, pero es, por ejemplo, los factores sociales y culturales. Los factores culturales y sociales son sistemas que generalmente son muy exigentes, donde el perfeccionismo y la meritocracia se premian, se recompensan, es lo que se le aplaude a las personas. Entonces, da miedo el no poder alcanzar eso que se está solicitando o exigiendo a esta persona. Entonces, se esperan inconscientemente al último minuto para evitar esa evaluación. La cultura de la inmediatez, ¿no? O todo por las redes, todo por la internet, todo porque necesitamos esto ya pronto y ya nos genera todo esto y bueno, y ahorita ya que hay muchísimas plataformas, aplicaciones que ya lo hacen en segundos, ya lo dejo para última hora. Hablando de la procrastinación activa, cuando llega ese rigor, ese sentimiento de emoción, estar contra el reloj, que lo comenzamos a experimentar al principio cuando somos estudiantes. A mí me pasaba mucho que yo esperaba y yo tenía que estar comiendo así sea unas papitas, tenía que estar leyendo algo y escuchando música. Sí o sí, a mí me funciona. Y hay gente que no, hay gente que si, por ejemplo, no, yo me acuerdo que contigo, o tú estás escuchando música, yo pongo mi música y tú no te concentras igual. No, yo no me concentro. Y es que el tener estas diferentes actividades al mismo tiempo nos ayuda a algunas personas a concentrarnos mejor. Yo lo llamo más como un ritual, o sea, para mí ya es un ritual de que si tengo que hacer algunas actividades, tengo que tener algunas cosas establecidas o preestablecidas. Y eso también es como algo que hacemos en la procrastinación, es que si no tengo esto, no voy a hacerlo. Y nos ponemos excusas, que era lo que te decía antes. Siempre en la procrastinación está la excusa
para evitar la culpa. De pronto suena fuerte, la parte de organizado, pero es más el hábito, reitero, o sea, el hábito de la procrastinación. Y ahí me iría como de pronto, no sé si recuerdes cómo funciona la procrastinación en la parte biológica, ¿sí? Justamente lo que decías, la parte del cortisol, la dopamina, porque la dopamina no es como tal la motivación, la mística de esto, sino es el aprendizaje con recompensa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos una tarea, eso sí, yo tiendo a la cama, es la recompensa básica, y comienzo a organizar mi habitación, comienzo a organizar mi vida, y entonces voy sintiéndome bien. Algo curioso que pasa en la parte de cerebral es que yo me acuerdo que tenemos acá la parte antigua, ¿no? El sistema límbico. Entonces el sistema límbico, la parte límbica acá, la reptiliana, es la de emociones puras. Y eso es lo que nos hace justamente la procrastinación, sentir emoción y punto. Pero ya cuando entramos a la parte prefrontal, que es la parte más evolucionada del cerebro, que es la que nos ayuda a organizar, a cálmate, vamos a tener tareas, concentración, organigramas y demás, ahí es donde comenzamos a sentir, a darle estructura a nuestra vida. Funcionalmente, haz de cuenta como los carros. Yo siempre pongo el ejemplo del carro porque en la parte de la región dentromedial es como si fuera mucha gasolina, y en la parte lateral de la corteza prefrontal es el oxígeno. Si tú le metes muchísima gasolina pero no hay oxígeno, por más que trate de haber choque o de emisión, no va a haber. Y justamente es eso. El aumento de la actividad en la parte dentromedial y la disminución de la parte de la corteza prefrontal hace que no funcione. O sea, tiene que estar muy equilibrado, y ambas estructuras participan en el control de la emoción. Esto, cuando funciona mal, disminuye la parte de la concentración y aumenta la parte de la procrastinación. Lo contrario pasa en el lóbulo insular, que ese es el lóbulo que es como la balanza, ¿no? O sea, uno lo piensa ya, si lo hago me conviene, si me demoro voy a tener tiempo, como que la balanza, ¿no? Y ahí después entra la corteza parahipocampal. Y me gusta esta, que está por acá también, justo como en el centro de nuestro cerebrito, que es la que nos hace imaginar todas las situaciones. Y ahí comienza la procrastinación de, ¿y si hago esto, pero voy haciendo esto, y me quedo en el pensamiento? Porque cuando procrastinamos, sobrepensamos. Justo te iba a decir, es en donde nos visita este invitado incómodo, que es la ansiedad. Y uno no lo nota. O sea, no nota que es ansiedad, y uno piensa, sobrepiensa. Le estamos metiendo un montón de gasolina, no le estamos dando el paso, y ahora ya no le estamos pasando a la parte de atrás. Digamos que la transmisión no llegó, ¡boom! No hicimos nada. Muy interesante toda esta perspectiva desde esta visión neurológica. Y ahora me gustaría platicarte un poquito de la visión sistémica, cómo lo vemos desde el lado sistémico. Y aquí es donde entra el tema relacional, el tema de las dinámicas. Es importante que podamos identificar cuáles son nuestros sistemas, la familia, el trabajo, los amigos, pareja. Acuérdense que en el enfoque sistémico pertenecemos a diferentes sistemas, y es más, uno mismo es varios sistemas funcionando todos en conjunto, como un reloj donde todas estas piezas como van una maquinaria. Si falta un engrane, no funciona ninguno. Estos sistemas a los que pertenecemos, en cada uno de ellos cumplimos cierto rol y cumplimos con ciertas funciones. ¿Cuáles serían los roles ahí? Bueno, pueden ser diferentes roles, pero hablando del tema procrastinación, podríamos hablar de roles comunes como el bombero, que es este personaje en la familia que tiende a resolver todos los problemas que aparecen. Es quien llega y apaga el fuego y soluciona. Entra cuando todo está en caos y todo está ardiendo. Otro rol podría ser la persona perfeccionista, que todos conocemos a alguien dentro de nuestros sistemas. Hay quien se encarga de que las cosas salgan perfectas o casi perfectas, lo cual genera también pues mucha ansiedad, mucha autoexigencia. No entrega hasta que todo esté impecable, y a veces esto pues da un poco de miedo. Da miedo el no poder entregar las cosas como se esperan, no cumplir las expectativas. Otro rol que también podemos identificar fácilmente es el postergador funcional. Esa persona que siempre entrega, hace las cosas, pero se sobrecarga al final.
lo hace Ok, en el sí. último momento. Yo Sí, creo que sí, sí. muchos de los Muchas mexicanos tareas. se van a sentir identificados, que de pronto tienen una tarea y deciden hacerla 15 minutos antes o una hora antes y se sobrecargan para evitar tareas clave. O sea, ellos buscan, de pronto, son estas personas que les gusta estudiar para el examen el mismo día, siempre están en la rayita, o sea, entregando justo en el momento que debe de ser. Ahora, a mí me gustaría también el conocer cuál sería una mirada desde el enfoque cognitivo-conductual. Mira, desde la parte cognitiva conductual es que no sabemos cómo darle importancia. No tenemos los patrones a veces definidos de qué es lo que necesito. Y comienzo a desarrollar por eso muchas cosas para tratar de entender, como te lo decía en la parte de la neurobiología, la satisfacción. Entonces, comienzo a realizar algo y si me parece muy aburrido, lo dejo de lado. Y ya comienzo a tener ese hábito desadaptativo. Entonces, en la parte conductual es realizar inclusive los ritos. Pero más que todo, ¿sabes qué? En la parte conductual, las excusas. La procrastinación en esa parte conductual es todas las excusas mentales que nosotros nos damos. No solo tanto con las acciones, ¿no? Es que voy a leer este libro, pero estoy cansado de los ojos, no traje los lentes y siempre salen un montón de sobrepensamientos, que era lo que te decía, que se formaba acá en el cerebro. Entonces siempre comenzamos a buscar excusas, siempre comenzamos a buscar historias para justificarnos del por qué no lo hice, para justificarnos de la parte de la culpa, de cómo no me puedo sentir mal. No, es que no alcancé. Una frase Claro. que me causa un poquito de... Uy, no sé cómo describirle, nuke. Incomodidad. Ay, sí, no. O sea, cuando me dicen, uy, una disculpa, joven. Aquí que me lo dicen. O sea, ya no quieren trabajar, ya no lo quieren hacer. Ya, automáticamente, esfuércese tantito y haga el intento. No, es que no. Y comienzan a poner esa excusa de la excusa. Y ya cuando les toca, entonces, ay, no, pero es que usted no me dijo. Y buscan culpables. Si no es el otro, yo no quiero ser. Porque cuando ya me recae a mí, ahí sí es la fuerza. Eso va más o menos en la parte cognitiva. Es evitar la culpa. ¿Por qué? Porque como es una responsabilidad. Evitar la culpa y evitar la vergüenza que pueden llegar a pasar. Exacto. Y nos vamos otra vez al punto relacional, en donde muchas veces nos da miedo quedar mal también con las otras personas o que digan que no somos capaces de algo. Hay algo que me parece interesante y de pronto me está adelantando, es lo que tú decías en la parte de los roles. ¿Cuál es el rol del papá? Realmente tenemos, creo que ese mal hábito, esa mala costumbre de que el papá es el proveedor, entonces el papá es proveedor. Y me ha pasado con casos de familia donde no conocemos los roles, pero cuando emocionalmente también procrastinamos. ¿Y a qué me refiero con emocionalmente procrastinamos? Proveo, pero no estoy pendiente emocional de mi hijo. Otro caso común que pasa mucho en las familias es que no les enseñamos esas responsabilidades a los hijos y ya cuando crecen, que eso ya es como parte cognitivo-conductual y ya a los 18, a los 15, que están en la adolescencia o ya primera parte de la adultez, ya queremos que organicen la casa, que ayuden con los labores. Pero no saben cómo. No, y en la infancia jamás se lo enseñaron, entonces no le enseñaron al niño que debe tender la cama, que debe hacer sus cosas. Son malos hábitos que les enseñamos desde niño y ya cuando es grande ya responsabilícese. Eso me parece emocionalmente, puede sonar un poco fuerte, pero responsable. Porque le estamos dando ahora una responsabilidad a una persona cuando deberíamos haberle enseñado. Sí. Y como padres a veces procrastinamos. No, yo espero unos años más. Y me encanta esa frase porque lo he escuchado muchas veces. No, es que está muy niño. Hay un estudio de Harvard donde me dice que a partir de los 3 años el niño ya debe hacer sus quehaceres personales. Es correcto. Y también muchas de las cosas que nosotros les enseñamos a los niños son cosas que ellos van aprendiendo a través del modelamiento, claro, a través de la observación y la imitación que tienen de sus pilares, de su padre, su madre o el cuidador que tengan frente a ellos. ¿Cómo pretenden algunas personas, me han pasado con casos, donde llegan y dicen, es que mi hijo no me habla?
¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue la crianza? No, pues yo llegaba todos los días, estaba trabajando, llegaba a la casa. ¿Y qué hacías después de que llegaba a casa? No, pues cenaba y me ponía a ver televisión. ¿Cuándo platicabas con tu hijo? Y esta parte me gustaría que enseñárselas al que quiera tomar herramientas. El niño debe dormir, por biología, debe dormir mucho más que las personas adultas. Se están durmiendo con nosotros a la misma hora, generalmente. Entonces, si yo me acuesto a las 10, se acuesta conmigo a las 11, a las 12. No, el niño debe acostarse antes. Y de hecho, eso da un espacio libre para que la pareja tenga su momento de intimidad, de sentarse, hablar, dialogar, tomarse una copa de vino, no sé, mirar una película, pasar el espacio de pareja y se rompe mucho. Que obviamente ellos dicen, o bueno, he escuchado que dicen, no, pues yo espero a que crezca, ya cuando crezcan, ahora sí me voy a dedicar a mi pareja. Literal, eso es procrastinación de años. Procrastinación de cumplir los roles que corresponden en la Exacto, familia. en este caso sería la pareja, el rol de familia, el rol de pareja. Eso me parece interesante en la pareja. En la parte del trabajo hay mucha procrastinación, desde todos los cargos, desde los administrativos, operativos, gerenciales, los que tú quieras. Y siempre hay una procrastinación y por eso estamos corriendo casi siempre a lo último. Mira, me parece muy curioso. Tú me vas a perdonar y la gente de acá de México, pero me pareció muy curioso que aquí me dieran un bono de puntualidad. Porque la gente está tan acostumbrada a procrastinar que si llegan, yo después llego 5 minutos tarde, me levanto 5 minutos tarde y por eso llegamos ya después por costumbre tarde. Me pareció curioso. Entonces siempre estamos tratando de buscar la excusa, todo dejándolo al final. Terminas la oficina y ves el escritorio de muchas personas, papeles desordenados, que ellos dicen, no, es que en mi desorden. Y esa es una de las grandes excusas del cognitivo, en la parte de la procrastinación. Yo entiendo mi desorden. No, no es entender el desorden, es en dejar el estrés ahí. Mira, comprobadísimo, cada vez que tú dejas el desorden en el escritorio, el desorden en la habitación, eso te genera más ansiedad silenciosa. Claro. Porque sabes que en algún momento lo vas a tener que ordenar. Sí. Eso es la procrastinación. Darle esperas ahí al desorden y ya. No, o sea, acostúmbrate, son 5 minutos de más. Y entonces nosotros siempre damos a la espera y a la prórroga todo, inclusive hasta para comer. ¿Cómo para comer? Claro, o sea, cuando nosotros servimos, cocinamos y demás, comemos, dejamos los platos, los trastes, después los lavo. Me dio el mal del puerco, 5 minutitos de pereza, porque comemos hasta en desorden, nos comemos hasta atascarnos. Claro. Ni siquiera tenemos esa costumbre de comer sanamente, sino ya es la hora de comer. Uy, no, llevo 3 horas sin comer, tengo que comer todo lo que se me viene. Ahora sí me sentí lleno. Ustedes le llaman acá el mal del puerco. Entonces, es la elevación de las calorías, donde ya nosotros tenemos que regularnos, el cuerpo se regula, distensionar los músculos abdominales, la inflamación que todos presentamos, es desorden alimenticio. Sí, y esto nos genera otros problemas más adelante. Claro, claro. A mí me gustaría, si entráramos ahí como con algunos tips, ¿sí? Muy bien. Algunas herramientas que les podamos brindar a estas personas que nos están escuchando. Y también para ti, de pronto, desde mi nunca humilde punto de vista, recuerdo esa frase de una gran amiga que le mando un abrazo, Chis, me enseñó mi nunca humilde opinión, porque a veces nos gustan, a veces no nos gustan. Y justamente esa es la marca también en la parte cognitiva, es la presión automática que yo tengo de pensar de lo que dicen los demás. Entonces siempre estoy con esa amenaza. Miedo al juicio. Y yo me comienzo a amenazar. Y es que, ¿qué van a decir de mí? Y es que, no. Y nos metemos en una analogía y asumimos que los demás van a hacer cosas, que ese es un gran factor. Siempre le tenemos el miedo a lo que van a decir los demás. Y hay algunos que van a decir, no, yo no le tengo miedo. Sí. Estamos hablando de ahí de una inseguridad y después de un síndrome del impostor, lo que te puede generar la procrastinación. En parte, si no cuidamos esta parte de la procrastinación, sí. Esa es una de las consecuencias. Bueno, pues ahora vamos a platicar de tips que podemos darle a la audiencia desde diferentes miradas para combatir la procrastinación. Y ahorita les voy a presentar una que es muy útil y que se utiliza en diferentes ambientes, entre ellos el laboral, escolar, en la casa. Realmente en muchos lugares lo podemos encontrar con diferentes formas, pero con el mismo fin. Y esta es la matriz de Eisenhower.
Vamos a empezar a anotar estos cuadrantes en una parte donde van a estar lo urgente y lo no urgente, Ok. lo importante, lo no importante. Vamos a encontrar lo que es importante y urgente, que son estas Ok, actividades sí voy recordando. que tenemos que realizar de inmediato. Después vamos a ver estas cosas que son importantes, pero no son urgentes, que podemos darnos ese tiempo de planearlo y cumplirlo, pero con una fecha establecida, porque son importantes. Vamos a encontrar unas que son no importantes, pero son urgentes. No necesariamente lo tenemos que hacer nosotros, lo puede hacer algún colaborador, se requiere tiempo, así que tal vez podemos dárselos a alguien más. Puede ser, como dije, un colaborador, pero también puede ser un miembro de la familia o de su entorno. Se pueden asignar a estas personas para que nos libere el tiempo de las actividades que son más importantes. Y por último, hay un cuadrante donde vamos a encontrar lo que no es urgente ni importante. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a eliminarlo. Son cosas que nos hacen perder el tiempo y no nos van a generar ningún valor. Como cuando yo voy a urgencias y me dan el triage, ¿no? O sea, me valoran de acuerdo al triage. O sea, ya me estoy muriendo, o me pueden dar un medicamento y aguántate, o enfermera, cuídalo mientras ya lo atiendo, o no es nada, vete para la casa. Así es, exactamente. Ok, sí, sí, no me acordaba. En los entornos hospitalarios también se utiliza. Sí, claro, totalmente. ¿Sabes? Me acuerdo mucho de esta matriz porque en la parte final donde eliminábamos lo no urgente, se presenta este tipo de procrastinación pasiva, que como tú me comentabas, la procrastinación pasiva se presenta en los trastornos, pero hay una variable, la variable de la procrastinación cuando no son cosas urgentes. Okay. Tengo que pintar la casa, puedo esperar, o sea, compro el bote de pintura, puedo esperar, la casa no se va a caer si no la pinto. Comencé con un hobby, lo aplazo, después lo reinicio y lo aplazo. No es importante, pero no le estoy dando esa continuidad, esa finalización, porque como tal también es el cierre, ¿no? Y se comienza a hacer un cúmulo de cosas que ya no pasa a ser no importante, sino cuando ya se me acumula todo, tenía que estudiar, tenía que hacer el hobby, tenía que pintar la casa, ahora sí. Y se vuelve todo urgente. Exacto. Y ¿sabes dónde lo veo? En Navidad. Cuando todo el mundo comienza a arreglar la casa y, ay, si no, es que quiero pintar la casa y voy a sacar, ay, no he arreglado esto, y ahora sí se convirtió en urgente. Empieza todo el mundo como hormiguitas a querer arreglar absolutamente todo, pero claro que si utilizamos esta matriz probablemente sea más sencillo el definir cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Claro, como te decía, la parte cognitiva, no le damos orden a qué es lo prioritario. ¿Qué otro tipo de tipo, qué herramienta nos podrías dar? ¿Qué otra herramienta podría compartirles? Bueno, hay una que utilizo muy frecuentemente en consulta, sobre todo con algunas personas que les cuesta mantener la atención. Voy a poner este ejemplo en el que compramos este libro que desde la portada nos llamó, nos ilusionó el empezar a leerlos. Podría ser de cualquier tema, pero a nosotros generalmente nos llaman la atención los de tema psicológico. Abrimos el libro, vemos las hojas, a veces hasta sentimos las hojas, los olemos y queremos adentrarnos en esa lectura. Empezamos a leer y al cabo de 5 páginas, 10 páginas, nos fuimos. Aunque la lectura es muy interesante y nos está dando información súper valiosa, nuestra mente hace algunas conexiones y asociaciones libres y nos vamos. De estar hablando o leyendo sobre un tema de salud mental, nos vamos a Hawái. Procrastinación activa en iniciación. Totalmente. Entonces existe este otro tip que se llama la técnica del pomodoro. Es una técnica bastante conocida y llama mucho la atención el tema del tomate porque hay unos pequeños relojitos que son temporizadores más antiguos, no como los del celular, que les damos vuelta. ¿Y por qué es mejor usar esos que un celular? El tema con el celular es que de pronto recibimos notificaciones, suena el teléfono, nos distraemos fácilmente. Totalmente. Hay todo el mundo ahí adentro. Entonces podemos dejar el celular afuera de la habitación, podemos tomar este aparatito que generalmente es un tomate, pero encontramos también de otras formas.
y de qué nos va a servir. Con este aparatito nosotros podemos poner el tiempo. Yo de inicio sugiero poner 5 minutos. 5 minutos para prestar atención a la actividad que queremos realizar. Por ejemplo, el libro. Marcamos 5 minutos para tener una atención plena a eso que queremos leer. Y después de esos 5 minutos, tomamos otros 5 minutos de descanso. Y esto lo vamos haciendo constantemente y le vamos aumentando un minutito de atención paulatinamente hasta que en algún momento podamos llegar a los 45 minutos, que es el tiempo máximo de atención que podemos tener. Les voy a dejar los pasos para esta técnica del Pomodoro. El primer paso es identificar cuál es la actividad que queremos realizar, cuál es el motivo por el cual queremos hacer esta actividad. Establecemos el tiempo de trabajo, que podría ser inicialmente 5 minutos, que si tienen una capacidad menor podríamos iniciar incluso con 1 minuto y después 1 minuto de descanso. La idea es que eventualmente sea superior el tiempo que estemos trabajando o en la actividad que queremos realizar que el descanso. Pero primero empezamos con algo chiquito y vamos poquito a poquito aumentando. Después de 3 periodos en los que van a utilizar el 5, 5 y 5, vamos a descansar un periodo mayor. Es importante ir tomando notas de lo que vamos aprendiendo en ese espacio de tiempo para a la hora de retomar vayamos viendo el avance. Fíjate que yo tengo, me encanta que tú eres muy práctica, yo sí me fui un poco más extenso, o bueno, yo recomiendo mucho algo más, que no es tanto el tema occidental, es más por el tema oriental, que es la parte como la filosofía japonesa, ¿no? No sé si has escuchado, por ejemplo, del Kaizen, ¿sí? Uh-huh. Que el Kaizen es, no quiero hacerlo todo de golpe. ¿Sabes qué me recuerda también? Duolingo. Ok. ¿Qué hace Duolingo? Te da dosis pequeñitas de aprendizaje. Y justo en la terapia breve es lo que se hace. Sí. Es hacer pequeños cambios para lograr un gran cambio. El Duolingo, la gente se desespera porque le está recordando, pero son 5 minutitos, 10 minutitos. Vamos progresivamente. Ya cuando tenemos el hábito como tal, que recordemos que un hábito se da después de 28 días, casi 32 días seguidos, ya ahora sí lo tengo de hábito, ya en una versión más pequeña y lo puedo ir aumentando. Quiero organizar la casa, pues organizo mi cuarto, que es el primer receptor de gratitud, ¿no? Tender la cama. Tender la cama, ya, mi primer logro realizado, el ducharme, organizar el baño, que si me arreglo el baño, ¿no? ¿Qué nos pasaba? A mí me pasaba de adolescentes. Entonces ya yo dejaba el baño un horror. Y cuando me tocó prestar servicio, allá sí me enseñaron, no, te bañas y de una vez te organizas, chiquillo, claro. Y vamos adaptándonos a ese esquema, ¿no? Pero en microdosis, de tal manera que todo lo que yo vaya haciendo se mantiene en una constante. Eso trata mucho el Kaizen, ¿no? El Ikigai, que era la continuidad, bueno, o sea, estoy haciendo esto y es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de mi tarea, de mi labor? El propósito de esto lo voy a hacer con el fin de... Sí, ¿qué voy a obtener si hago Exacto. Esta actividad? El otro es el harahashi, ¿sí? El harahashi es comer con moderación. Justo lo que hablábamos ahorita, que comíamos en el tema del desorden de alimenticios. Claro. Comer hasta un 70-80%, no comer hasta cuando realmente nos sintamos satisfechos, respetar llenos. El cuerpo. Sí, exacto. Uh-huh. Que no sé si sea por hábito, pero a mí me enseñaron que lo que se sirve se come totalmente. Y a mí de niño me servían la sopa, el seco del jugo, que aquí vendría siendo la sopa grande, el plato con la guarnición completa, el jugo y el postre y la fruta. Okay. Y yo de niño de 5 años y tenía que comer a la par de un adulto. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, y aquí culturalmente las sopas de ustedes son como para nosotros cremas. Allá llevan muchísima verdura, muchísimas... tubérculos, viene muy concentrado, espeso. Muy nutritivo. Uy, bastante, o sea, tú sudas, allá si no sudas, no es sopa. De hecho, mi abuelo particularmente ponía la cuchara encima de si la cuchara se caía, eso era una hecatombe. Ok. O sea, allá tiene que estar espeso. Sí, bien espeso, bien llena de verduras y bien llena de todas las cositas que trae, de la carne y demás. Eso era, aparte ponle entonces que la guarnición con el seco, la verdura, y además, pues, es comer con moderación. Porque aparte nos da lo que te decía del mal del puerco, que ustedes llaman acá, es respeta tu cuerpo. ¿Con qué fin?
Sí, darle amor a tu cuerpo, es parte de la autoestima. Totalmente, ¿sí? Ya está el otro que yo trabajo, es el Shinrin-yoku, que este es todo el tiempo que yo permanezco encerrado. Hay algo que no había hablado de la procrastinación. La procrastinación es muy, muy, muy solitaria. Okay. Nosotros necesitamos salir y salir al exterior, tomar vitamina D, digo yo, caminar, darse una vuelta, sentir el sol, la brisa, despejarnos de nuestro ambiente. Algo que elevó bastante los niveles de ansiedad fue el encierro del home office. Claro. Totalmente. Entonces la gente ya estaba muy acostumbrada a eso. No salía ni siquiera a la tienda porque terminaba de su trabajo, ya quería acostarse, ya... Y sí, comenzó a generar muchos temas de ansiedad y estrés. Ansiedad social también. Totalmente. Muchísimo, porque la gente empezó a olvidar cómo era relacionarse con otras personas, cómo era estar expuestos al sol, al mundo. En consulta, no sé si te ha pasado que de pronto llegan personas que dicen, ya no sé cómo hacer amigos, ya no sé cómo presentarme en un lugar donde hay mucha gente, o simplemente ir al parque porque me siento avergonzado. Así es, también se escucha esa palabra. Ya, comencé a escuchar ese término de me engento. ¿Qué es? ¿No? Que me siento con mucha gente alrededor. Ya ni al parque van, ya no sienten el verde, abrazan un árbol. Y a veces la gente me dice, ay, no, pero hay perros, no, los perros no. O sea, los perros no creo que orinen mucho más arriba para darle un abrazo a un árbol. Sientan ese verde de cuando cortan el césped. Y tristemente en las metrópolis obviamente pasa pues que ya no hay parques tan verdes. Siento que falta mucha rehabilitación post pandemia. Sí, sí, totalmente. Pero esta persona que está, por ejemplo, en esta urbe, si darse ese espacio de por lo menos salir, caminar, distraerse, sí, cambiar el sonido, cambiar el ambiente, que sí, puede haber tráfico, puede haber sonidos de claxon, puede el tráfico, el ruido de los locales comerciales, pero más allá de eso es encontrar el punto de salir de su encierro. Claro, porque además esta procrastinación y este encierro le generan ansiedad, pero también una depresión muy profunda. Claro, eso es una de las causales de que tú te sigas encerrando, eso es una gran problemática. Está el wabi-sabi, es la parte de que no lo puedo controlar todo. Ok, me encanta. Tenemos la obsesión de todo controlar, lo que tiene que ser así, tiene que ser el resultado, y que es la gran problemática de la procrastinación. Entonces yo trabajo mucho esto, es acepta que no lo puedes controlar todo. Lo trabajo, ¿sabes con quién? Que me ha parecido curioso, este trabajo que me ha parecido eficiente, con las mamás. Claro. Quiero que mi hijo salga así, no quiero ver a mi hijo triste, no quiero verlo sufrir. Sí, que bueno, para empezar no es responsabilidad de ellas. Pero se sienten responsables por la obsesión del control, porque tenemos una marca pasada y nos metemos en el complejo de héroes de que no podemos sufrir y nos ponemos ahí lo que tú decías ahorita hace unos minutos, la máscara del síndrome del impostor. Soy la persona fuerte, soy la persona valiente. No lo podemos controlar todo. Claro. Si mi hijo necesita tomar direcciones, aprender cosas y a veces fallar, debemos es acompañarlo. Claro, aceptar esa frustración que le puede generar a esta persona que está queriendo tomar un rol que no le corresponde y sus responsabilidades. Totalmente. Y me encanta, vaya, ahorita uno de mis favoritos ha sido el wabi-sabi, porque gran parte de la felicidad va de la mano con aprender a soltar y fluir. Gracias que dijiste eso de soltar, porque muchas de personas confundimos la disciplina con ego. Entonces, es el tema del ego de que no podemos fallar, que se tiene que controlar absolutamente todo. Pero es imposible controlar las cosas. Nunca lo vamos a controlar, siempre vamos a estar en caos. Exacto. Y justo hablaba de esto con una persona hace tiempo, que decía, es que yo necesito tener certeza de lo que va a pasar, pero es imposible, no existe una certeza de qué es lo que va a pasar, porque aún en lo que nosotros imaginamos que podría pasar, no hay nada absoluto, va a cambiar. Sí, o sea, nunca va a ser exactamente lo que tú te imaginaste o lo que tú deseaste. Sí, va a haber variables que lo cambien. Hay otra que trabajo que se llaman, que es dejar de convertir, es esa persona, y como que acumulándole lo del ejemplo de la mamá, sí, digamos que es la dramatización. Como no lo entiendo, estoy sufriendo,
Quiero ver que todo sea perfecto, pero... Y ya lo convierto en una excusa. Me Ok. pasan en algunas conversaciones que he escuchado donde la mamá y la hija no se complementan. Y entonces una se echa la culpa a la otra. Ok. Te digo, en la parte de la emocionalidad, la procrastinación emocional es, ¿y por qué no hablas con mamá? No, es que siempre es lo mismo. Y lo has intentado. No, es que ella no se deja hablar. Y puede ser una y otra. Pero, y si lo intentas, es que yo tengo la razón. Y ahora se convierte en guerra de poderes. Y eso lo llamo una dramatización, la guerra de poderes. ¿Quién tiene, quién no tiene la razón? Claro. Ahora, ¿qué hay de las excepciones? También es algo que se puede trabajar Claro. con este tipo de situaciones. El que no siempre es lo mismo. Hay que eliminar esta palabra siempre. En ocasiones tuvo que haber alguna forma de comunicarse y tratar de rescatarla. Justo en esa parte es que yo me desconcentro, yo me pongo nervioso. Ay, yo no puedo. Yo soy así, déjeme así. Y perdón que fui como un poco eufórico. Porque ese descontrol y este tipo de palabras son problemas de inteligencia emocional. Claro. Déjeme así. Y si yo soy así, se hace lo que yo digo. Y comienza a hacer, es que no me hacen caso. Y eso me recordó a una persona que se lo decía a una pareja. Es que no me hace caso. ¿Es tu pareja o es tu empleada? Me decía, pero es que, ¿cómo así? Le dije, no, pues le estás imponiendo algo. Esa obsesión del controlar todo, inclusive cómo se siente. Eso refleja muchísima inseguridad, mucho miedo. Claro, la procrastinación también viene, acordémonos que la Del culpa miedo. y genera el miedo. Entonces, en esta parte del Gaman es eso, dejar de convertir esas situaciones a un drama, a una expectativa, a una película, llamémosla así. Que se dejen de victimizar. No me gusta esa palabra, pero sí. ¿Por qué no? Es algo que pasa. Es un rol que toma una persona. Porque a veces algunas personas lo malinterpretan y ellas solas se autoinvalidan. Ok, es un rol que en ocasiones se adopta para obtener un beneficio mayor. Eso te lo tengo claro, pero cuando la persona no tiene esa perspectiva, se autoinvalida la emoción de deja de tener culpa. Entonces dicen, yo no tengo entonces que sentir nada. Acuérdate que estamos dramatizando. Entonces si le digo, estás victimizándote, no, pues ya no siento nada. No, bueno, no podemos señalar. Generamos esa resistencia. Para en este caso el gamma nos sugeriría utilizar este término. Hay que tocarlo ahí sí con un poquito pero de pinzas. nunca se le dice a un paciente te estás victimizando. No, y no como terapeuta, como una persona que la familia, es que te estás victimizando. Porque generalmente eso pasa cuando estamos entendiendo esta parte de la procrastinación y la persona otra persona del rol, por ejemplo, el bombero que tú me decías, creo que no entendí bien, que es el que está haciendo el cortafuegos y le dice a una persona, deja de victimizarte, ponte a trabajar, ponte a producir. Bueno, es que estamos hablando ahí de un lenguaje violento, que también es algo que tenemos que evitar. Claro. A toda costa. Siento que sí es importante el saber que existen estos roles, que hay personas que de pronto utilizan este papel de víctima para dramatizar, poder tener control sobre otras personas y no necesariamente que se los digamos, pero sí desde nuestra perspectiva como terapeutas podemos observarlo. Sí, totalmente. Tengo el omuyaki, que es, ya conozco conozco las problemáticas, conozco mi desorden. Bueno, ahora sí, voy a reducirlo, que es casi como lo que estás haciendo en lo del ejercicio del tomate. Sí. Entonces voy a tener las metas claras y ahí ya me voy a ir. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a hacer micro hábitos para comenzar a solucionar. Y ya, todos estos pequeños desórdenes los voy a organizar. Sí. La cocina, el baño, la cama, el hablar con papá, el darle un buen saludo, el hablar con mi jefe. Se parece mucho al primero. Sí, esta parte es como el otro viene en forma gradual. Este es ya reducirlo. Ok. ¿Sí? Entonces, esos pequeños acumulados, hagamos de cuenta, te lo pongo en otro contexto, la pintura que decíamos ahorita. Entonces, ya lo tenemos claro, sabemos que es una procrastinación pasiva. Vamos a darle la continuación, reducir el caos. De acuerdo. O la procrastinación activa, la urgencia que tú ponías en la matriz, esta es tratar más a la parte de la procrastinación leve.
¿sí? No es tan urgente, ¿sí? Igual la vamos a ir reduciendo, vamos a ir avanzando. Entonces, lo que tú decías, en la matriz voy a ir avanzando, yo ya sé que la pintura la te puedo ir avanzando. Ah, bueno, pero en marzo, que vienen vacaciones o vienen los días feriados de la Semana Santa, aquí en Latinoamérica, entonces algunos nos dan días, algunos no, entonces ahí puedo aprovechar, pinto la cocina. Planificar estas cosas y voy que son avanzándole. importantes pero no urgentes. Exacto, a ese lado va el Omoyagi. Y está el Kintsugi, que es lo que te hace daño y te rompió, o sea, porque nos pasa, o sea, hay cosas que sí nos afectan. La procrastinación, una de las causales es que a veces no cumplimos y nos sentimos culpables y tenemos que tener consecuencias. En esta parte del Kintsugi es lo que no pudimos, tenemos que aprenderlo, ¿no? Haz de cuenta como la taza de oro, Sí, la taza que se rompe, perdón, y la vuelvo a unir con sí, oro. Estas piezas valiosísimas que... Sí, exacto. Es la apreciación de que por más que nosotros fallemos, tenemos una experiencia y aprendamos algo. Claro. Mira, hay algo que es muy, muy necesario que yo trato de enseñar a los padres y a la gente que a veces es muy adicta a los celulares. Es muy necesario aburrirse. Y el aburrirse que nos ayuda a pensar en a veces fracasamos y entender cómo solucionarlo. Claro, despierta creatividad. Claro. Trato de llevar esa escala. Claro. Que sea una consecuente de, porque como es un proceso, yo esto como igual no lo voy a solucionar de la noche a la mañana. ¿Sí? Son herramientas, son tips que les doy, pero van a haber avances, van a haber retrocesos. Entonces, donde voy entendiendo esta parte. El irse conociendo y también ver cuáles de estas estrategias funcionan para cada persona, porque también es muy válido irlas adaptando a la función y necesidades de cada uno de los sujetos, de cada una de las personas que nos están viendo y de nosotros, ¿no? Cada caso y cada entorno es bien diferente. Mira, hay algo que tienen los japoneses, creo que es se llama, si lo pronuncio bien, el Genkan, ¿sí? Que es, ellos tienen como su espacio en la casa, ¿no? Al entrar, que es donde se quitan los zapatos, donde colocan el paraguas, el abrigo y esas cositas, que algunas personas aquí en Latinoamérica ya lo estamos aprendiendo o adaptando, digámoslo, pero es la limpieza de ese sitio, entrada y salida de tu hogar. O sea, ya estoy comenzando a acostumbrarme a limpiar. Y ya comienzan con otras costumbres, ¿no? Entonces limpiar el fregadero siempre que termine, independientemente, terminas de comer, limpias el fregadero. No hay forma de que exista la procrastinación porque se hace de inmediato, no hay tiempo de pensar. ¿Te ha pasado de pronto que tienes ganas de ir a entrenar? Y si tú te levantas y piensas ay, tengo que ir a entrenar, tengo que ponerme los tenis, tengo que ir a prepararme la proteína. Pasa el tiempo y pierdes las ganas de hacerlo, empezamos a procrastinarlo para el día de mañana o tal vez para en la noche. Sin embargo, si nos levantamos y nos ponemos los tenis y no pensamos, lo hacemos y ya está. Fíjate que con eso que me dices del entrenamiento, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es prepararlo. O sea, entonces, te vas a entrenar, deja lista la playera, el short, los tenis y el maletín que vas a llevar. De tal manera que te levantas, es tiempo que tú reduces. Es tiempo en el que no te preguntas si debes de hacerlo o no, lo haces en automático. Exactamente. Exacto, ya va. Está también la 6-6, o sea, la 6-6 es cada cosa en su lugar. ¿Sí? ¿A qué voy? Cuando, lo que decía ahorita, tú sales de la oficina o sales de la casa, dejas la habitación desordenada, tu escritorio en desorden, tanto entrada como salida, eso va acumulando. ¿Y acumulando qué? La emoción de ansiedad, de que en algún momento lo tengo que organizar. El 6-6 es esta parte de cada cosa en su sitio. Ok. He escuchado algo similar en algunas empresas donde ponen nombres, donde deben de poner cada una de las cosas. Las 6 S. Creo que son 5 y es lo de la ISO. Pero sí, y más que todo es, como yo lo tengo organizado, cada cosa en su lugar, y ahí hay un talón de Aquiles, diría, porque hay gente que es obsesiva compulsiva. Ah, no, tiene que ir ahí. No es para que tenga que ir ahí, es para la practicidad de que tú lo ves en un campo visual más armónico. Y además no se te pierde. Exacto. Entonces, liberas espacio mental. Recordemos que la procrastinación es un cúmulo de sobrepensamientos y no los organicé. Entonces, como vengan, los voy haciendo. Claro.
Hay una técnica que no comenté hace un momentito, pero también creo que nos podría servir, que es cuando tenemos cosas que hacer, anotarlas en una libreta o en un diario, porque eso nos libera espacio mental, nos libera el disco duro para poder trabajar y pensar en otras cosas y no procrastinar. Me encanta esa técnica. De hecho, la trabajo y la refuerzo con colores. Ok, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, como bandera, como un semáforo, casi como la matriz, justamente. Ya, o usando color rojo para las importantes Las y urgentes. importantes, las amarillas para tengo que resolverlas ya, Okay. y las verdes de debo resolverlas, pero no hay tanta prontitud. Digamos que no le pongo la última. La última no la escribimos, Sí, porque no, es igual como la la vamos a variable de la eliminar. matriz, justamente. Muy bien. Fíjate, así sí Me la gusta. enseñó. Muy bien, Ale, pues ahora acabamos de llegar a esta sección que les gusta muchísimo a nuestros seguidores, Sí, donde nos hacen pensar, nos hacen muchas preguntas. Me sorprende la participación que hemos tenido y las preguntas que nos llegan de todo lado, la verdad. Sí, nos han llegado preguntas de muchas partes del mundo. Les agradecemos mucho el estar presentes, el apoyarnos en este proyecto y bueno, agradeciendo su atención y sus preguntas, pues vamos a responderlas. Algunas son un poco difíciles y se los agradecemos porque también entre más complicadas nos las ponen, más contentos de Sí, claro. investigar y de darles más información. Ahora, la primera pregunta que nos llega, Ale, ¿es una conducta, un hábito o un rasgo de personalidad la procrastinación? Mira, de principio no es un rasgo de personalidad, ¿sí? No es como eres. Entonces, Okay. Y no es lo que te hace. Digamos que técnicamente hablando es una conducta. Es una conducta que se repite y se convierte en un hábito, así de sencillo. ¿Sí? ¿Y por qué hay que cambiar esta parte, este enfoque de pensamiento? No es que se afloja la persona, ¿sí? Sí, no es irresponsable, no es incapaz de, sino que he aprendido de una manera disruptiva, llamémosla así, o buscamos un patrón de defensa donde generamos un hábito que nos va mal habiendo, y perdón si suena redundante, a responder ciertas formas o ciertas emociones que nos demandan el día al día y ciertas presiones. Entonces, por eso lo diría que esto está pasando por dentro y por eso se convierte en un hábito, no un rasgo de personalidad. Ok, y entendiéndolo así, estamos posicionándonos en una forma de poder entendernos y aprender a actuar diferente o cambiar los hábitos que tenemos. Creería es eso, cambiar los hábitos. Okay. O sea, sí comparto contigo la idea de conocernos. Cuando ya conocemos el por qué, ahora, ¿cómo vamos a trabajar esos hábitos? Muy bien. ¿Qué emociones están detrás de la procrastinación? Detrás de la procrastinación hay varias emociones, entre ellas las que hemos mencionado, ansiedad, este miedo a qué vaya a pasar, el miedo a equivocarse y a ser juzgados por los demás, miedo a no cumplir con las expectativas, miedos a no ser suficiente. Está el sentimiento o la emoción de vergüenza de no lograr eso que se espera. También enojo cuando no pueden hacer esas cosas o no se pueden dar el tiempo para realizarlas, genera enojo y tristeza. Y una sensación de burnout. Muchas veces esta sensación de agotamiento mental y físico que nos puede llevar a trastornos más fuertes o más difíciles de trabajar. Y es que muchas veces a la hora de pensar en lo que vamos a hacer o lo que vamos a vivir, lo que procrastinamos más que esa actividad o esa tarea es el no sentir esas emociones de miedo, enojo, tristeza, ansiedad. Entonces lo dejamos para después. Me parece curioso que hablas del tema del burnout y sobre el contexto justamente que le damos acá en Latinoamérica con el STQ, síndrome de trabajador quemado. Es cuando uno le pregunta, me encanta preguntar a veces eso y notarlo, ¿cómo estás? Bien. Y ya, normalizamos el dolor, normalizamos el miedo, la vergüenza y ya nos acostumbramos a sentir hasta cuando estalle. Claro, claro, es esta emoción o esta forma de sentirse que no está del todo bien, pero estamos acostumbrados. Ese es nuestro
estándar. Es importante detectarlo Sí. y decir realmente, no estoy bien, me siento ansioso, me siento triste, estoy preocupado. Reconocer nuestras propias emociones. Así es, y la fluctuación de ellas durante el día. Esto nos ayuda mucho a gestionar emociones y creo que es un tema también que necesitamos profundizar. La importancia de expresarnos, externalizar de diferentes maneras, porque puede ser hablando, pero también de forma gráfica o cantando, entre otras, muchas otras formas. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre procrastinación y evitación emocional? Mira, la evitación emocional es la defensa que yo tengo para confrontaciones. Y sí, en una línea delgada se tienden a confundir con la procrastinación, sino es la incomodidad que genera. Entonces no quiero abrir el correo porque sé que es un mensaje de jefe con más trabajo. Evito la llamada porque quiero evitar el conflicto, con hablar con la persona que acabo de tener el disgusto. No es que evite el proyecto, sino enfrentar la posibilidad de fallar. Lo que tú estabas justamente diciendo ahorita, los miedos, todo el tema de la vergüenza, eso es procrastinación. Y la evitación emocional como tal es ya no quiero tener más esto, dejarlo de lado, no trabajarlo. Recordemos que procrastinación es postergarlo. La evitación emocional es ya no quiero. No quiero sentirlo. Sí, exacto, cerrarlo totalmente. Entonces es la gran diferencia, que obviamente en algunas ocasiones, por más que yo lo evite, va a llegar el momento, va a llegar el evento y tendré que confrontarlo. Entraré en crisis. Claro, como diría Freud, el no hablar de las cosas o no vivirlas hace que regresen en formas peores. Justamente para el ejercicio de la procrastinación hay que ponerle nombre a las cosas. Proyecto A, proyecto B, proyecto C. Todo esto hay que ponerle nombre. Si no lo nombro, no lo reconozco. Y esa es la gran diferencia entre la evitación emocional. ¿Qué consecuencias tiene procrastinar? Cuando deja de ser solo algo cotidiano y cuando se vuelve un problema funcional. Se vuelve un problema funcional cuando nos empieza a afectar en la vida diaria, cuando empieza a interferir con nuestro trabajo, con nuestros estudios, nuestras relaciones, cuando nos genera un malestar todo el tiempo, cuando tenemos esta ansiedad o esta preocupación constante porque estamos dejando las cosas para después. También cuando reconocemos el patrón que estamos repitiendo y nos sentimos en este loop, atrapados, repitiendo y repitiendo el procrastinar y dejar las cosas para después. Ya deja de ser una elección y se vuelve algo que hacemos sin pensar. De forma automática dejamos las cosas para después, ya ni siquiera lo pensamos. Y despertamos cada día prometiéndonos, ya no lo voy a hacer, ya voy a hacer las cosas en tiempo y forma, lo voy a entregar, Se convierte como una adicción. Hoy sí lo cambio. Claro, como una adicción a procrastinar, a dejar las cosas para después. Y es bien doloroso, duele tanto como una adicción, porque de pronto me ha tocado trabajar con personas que dicen es que estoy desesperado o desesperada porque por más que yo quiero cumplir mis propósitos, no lo logro. Y ahí es donde entramos con estas estrategias. Y ahí ya no hablamos de un patrón organizacional, digámoslo así, sí, de organización, sino ahora sí el tema como tal del patrón emocional, ¿no? Un patrón emocional disfuncional, cuando deja de funcionarnos el dejar las cosas para después. Recordemos que cada emoción y cada cosa que hacemos en algún momento fue funcional, en algún momento nos sirvió para algo, ya sea para evitar esa sensación de vergüenza, el no sentirse juzgados, el tener ese tiempo para disfrutar algunas otras actividades antes de enfrentarse a esta actividad que tenían que hacer. Ahí sería entonces como el patrón que se repite en la misma historia, ¿no? Se repite una y otra vez. Y puede pasar eso toda la vida. Yo asumo, ¿no? Entonces, cuando está la evaluación, me llega de repente, cuando la expectativa que tengo,
y ya se vuelve algo emocionalmente importante, creería. De pronto me fue muy redundante, pero lo que tú dices, cuando tengo el miedo a decepcionar, entonces en todos esos hábitos, decepcionar a mi familia, decepcionar a mi pareja, decepcionar a mis hijos, decepcionar a mis jefes, cuando no tengo el control de la situación, ahí sería entonces esa parte del ¿por qué soy así? Creemos que somos así, pero volvemos al mismo punto de que son hábitos. Y el tema aquí es que cuando no logramos corregirlo, podemos caer en una depresión muy profunda, perdemos la motivación y a veces hasta las ganas de vivir. Entonces, en esos eventos es donde hay que reconocer en qué momento comienzo yo con estos patrones de repetición y justamente en qué momentos de mi vida aparece eso y que hago esos tipos de preguntas para decir, ya, lo detecté, estoy procrastinando, boom, voy a actuar. Yo invitaría a las personas que nos están viendo a que anoten cuando se cachen procrastinando. Porque el primer paso, como decíamos hace un momento, es identificarlo. Escribirlo, sí, totalmente. Ale, nos llegó una pregunta que me parece súper importante y es una gran guía para las personas que nos están viendo. ¿En cuáles casos sería recomendable que busquen apoyo profesional? La procrastinación tiene algo, y justamente como lo hablábamos en el capítulo pasado, teníamos con las constelaciones familiares que prometen cosas. En este caso ya no son las constelaciones familiares. Aquí yo creo que batallamos mucho los terapeutas y los profesionales de la salud con los coach. Ok. Donde te venden la solución inmediata porque quieren darte ya una solución. Y uno de usuario, o de, digámoslo así, ya lo cambia de paciente de usuario, quiere ya la solución, ¿sí? Inmediata. Pero hay que entender que la procrastinación es un hábito y eso hay que comenzarlo a entender el por qué, como lo hemos dicho. Y sí, hay que hacer movimientos asertivos, hay que hacer cambios de conducta, pero no puedo hacerte, justo como te lo decía, no puedo hacerlo todo de golpe. Es un Entonces, proceso. exacto, es un proceso. Entonces, la procrastinación siempre viene acompañada de una ansiedad muy elevada. Yo creería que un estrés crónico. Entonces, ahí hay que comenzar a mirar ese tipo de cosas. Me siento bloqueado totalmente a toda hora. Ya uno dice, no, denme espacio y cada rato uno tiene que pedir tiempo fuera porque no me sé concentrar. Estas Necesito personas recargar. que tal vez te dicen de repente, ya no siento nada. Casi. Esta parte que dicen no siento nada porque ya es la tristeza tan grande, persistente, y comienzan a haber indicios de la depresión, justamente como le indica en el DSM, pues es algo muy persistente, la tristeza, y ya nuestras sensaciones ya no son iguales, son muy neutras, son muy vacías. Cuando la persona se siente muy vacía, entonces en ese aspecto hay que acudir a un profesional. Cuando nosotros ya lo intentamos todo y que decimos, no, es que ya lo intenté todo y ya fracasé, no es que lo hayamos intentado todo, solamente que nos encerramos tanto en un cúmulo de emociones o en un cúmulo de alternativas que perdemos la perspectiva de otras herramientas. Ya no pueden ver más. Sí, y hagamos de cuenta que es el caballito, ¿no? Entonces ya en lugar de tener acá para ver hacia dónde voy, nos tapamos totalmente y ya no sabemos. Y decimos, pero es que no lo encuentro. Para mí es importante recalcar siempre que el pedir ayuda no es exagerar, es muy válido. Somos humanos, inclusive nosotros de terapeuta lo hacemos, reconocemos esta parte. Entonces es hacerse cargo de nuestras propias cosas, de nuestro propio peso, y aceptar ayuda es válido. Y necesario. Sí, no lo sabemos todo. Claro. Vuelvo al punto, la desesperación de tener todo en solución y todo en un correcto orden. Digámoslo así, aquí apremia la teoría del caos. Cuando ya lo intentaste todo y no has podido. ¿Qué cosas no estoy postergando hacer sino sentir? Cuando no nos permitimos sentir ese miedo, reconocer la tristeza, permitirnos transitar a través de cada una de las emociones que van surgiendo, aceptar el enojo, aprender a poner límites desde la necesidad, desde el amor a uno mismo, aceptar cuando algo ya no está funcionando o ya no les está gustando tanto y aceptar que ya están cansados. Eso nos ayuda mucho a entendernos y dejar de postergar el sentir, como decías hace un momentito. No nada más son las actividades y las tareas, sino las emociones. ¿Cuántas personas no conocemos que
ni siquiera saben el nombre de lo que están sintiendo. Y volvemos a esta rueda de Plutchik, donde vemos estas mezclas de emociones, que son emociones más complejas, y es bien importante que aprendamos desde las emociones básicas hacia dónde nos van llevando. Y con base a eso poder empezar a tomar decisiones que sean más prácticas y nos ayuden a acercarnos más a lo que estamos buscando. Bueno, pues hemos tenido un episodio muy enriquecedor con información que seguramente será de mucha utilidad para nuestra audiencia. Les agradecemos mucho de nuevo el que nos manden sus preguntas, el que participen, porque este espacio es de ustedes también. Y con eso me gustaría invitarlos a que elijan una tarea y comprometerse con 15 minutos el día de mañana. Puede ser leer, tejer, algo que les guste hacer. Y mañana nos cuentan cómo les fue. Sí, justamente eso. Cada vez que nuestro cerebro les diga, mañana lo hago, 5 minutitos más, les vamos a responder al mismo tiempo. O sea, le respondemos a ese cerebrito, mañana ya está ocupado, o sea, 5 minutos ya tengo que hacer otra cosita, no hay tiempo, una disculpa. Entonces, y si fallas, pues tranquilo, lo vamos a intentar. Vamos, cerebro, no te rindas, no te angusties. Somos humanos. Y nos despedimos desde Todo Bien, pero recordándote que la disciplina no te quita la libertad, te la regala, porque cuando dejamos de procrastinar y dejar las cosas para después, recuperamos el tiempo para las cosas que nos acercan a eso que nosotros queremos, para lo que realmente importa. Y a todos ustedes, siempre que nos están acompañando, gracias por la participación, gracias por las preguntas y nos vemos en otra próxima. Chao, chao. Nos vemos la otra semana. Bye, bye. Gracias, Ale. Bye.